Arisbet. Bien, listo. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a todos los que están aquí, a todos los alumnos que están aquí presentes y a quienes estén también conectados a través del Zoom. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Arisbet Guadalupe Almeida Juárez, a quien le agradezco muchísimo su haber aceptado esta invitación, Aris. Realmente aprecio mucho que lo hayas hecho. Muchas gracias. Y antes de comenzar, pues voy a leer una muy breve reseña de la trayectoria de la doctora Arisbet. Arisbet Guadalupe Almeida Juárez es egresada de la licenciatura en Biología por la FES Iztacala de la UNAM. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos. Su investigación se centra en análisis estructural de proteínas degradadoras de compuestos aromáticos derivados del petróleo mediante un enfoque integrativo que combina cristalografía de rayos X, microscopía electrónica y dispersión de rayos X a bajo ángulo, SAX. Su trabajo ha sido reconocido en la segunda reunión de usuarios sincrotrón de México y en el 8º Congreso de la Red de Estructura Función de Proteínas y la OWSD de la UNESCO. Ha colaborado con instituciones nacionales como el SIC de la UAM, el CCG de la UNAM y el Instituto de Química de la UNAM también, así como con instituciones internacionales como el NSL2 del Brookhaven National Laboratory de Nueva York y el ESRF de Grenoble, Francia. Además de su labor en biología estructural, mantiene un fuerte compromiso con la divulgación científica, integrando herramientas escénicas como el teatro y la actuación. Es autora de la obra El dogma central en 3 actos, presentada en diversos foros académicos y culturales en México y Morelos desde 2015. Mira, no sabía esta otra faceta tuya también como dramaturga. Entonces, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Arisbet, y pues estamos aquí, están conectados algunos estudiantes también en línea, algunos profesores, y pues la mayoría de los estudiantes están aquí. Entonces, pues es una plática, como ya lo hemos comentado, dirigida más que nada como a estudiantes. Y pues bueno, pues de nuevo gracias y te cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por su asistencia. Y tengo una pregunta. ¿Pueden ver mi presentación? Porque yo no puedo verla. Sí, nosotros la vemos bien. A ver así. Ok. Es ella. Ella está compartiendo su pantalla. Ah, ok. No puedo. ¿No? ¿Tienes 2 pantallas? No, solamente una. ¿Solamente una? Pero hace rato veía mi presentación y no puedo verla. ¿Perdón? Si apaga su cámara, no se... A ver. A ver, ¿puedes apagar un momentito nada más tu cámara para ver si... Claro. No, es que sigue apareciendo ahí el cuadrito, ¿no? No, si quieres encenderla, por favor. Sí. ¿Estás compartiendo la pantalla, todo tu escritorio o solamente el Canva o PowerPoint? No sé en dónde tengas la... PowerPoint. A ver, aquí. Voy. Ahora ya veo mi presentación. ¿La ven ustedes? Sí, nada más que te vemos también a ti. Entonces, por eso te pregunto, no sé si estás compartiendo todo tu escritorio o solo el PowerPoint. Creo que está en PowerPoint. Porque si no, no veríamos la edición. Sí, ¿verdad? Ahí está. Pero es que esto no sé cómo... Si no había pasado antes. ¿Ahí tú ya ves tu presentación, Arisbet? Sí. ¿Y si solo le pone compartir PowerPoint? Ahora. Ahí ya dejamos de ver tu presentación. Si solo le das compartir, a ver, si solo le das compartir PowerPoint, a ver, creo que está... Ahí está, pero ahí tú la ves. Sí. Ah, bien. Ok, entonces ya nada más sería cosa de ponerla en modo presentación y ya, listo. Bien dicen que como los memes, ¿no? De cuando ya eres doctor te pasan estas cosas. Ok, listo, gracias. Muchas gracias por la invitación y comencemos.
Hoy les hablaré de los métodos experimentales en la biología estructural. Actualmente estoy en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos. Y bueno, para comenzar, ¿qué estudia la biología estructural? Como su nombre lo dice, es un campo de la ciencia dedicado al estudio de la estructura de las moléculas que conforman la materia viva. Esto incluye proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. Pero, ¿para qué queremos saber la estructura o por qué es importante? Bien, se ha estudiado que de acuerdo a la estructura tiene una alta relación con la función. Entonces, si nosotros obtenemos información sobre cómo es una molécula a nivel molecular, a nivel atómico, podemos entender cómo funciona y también la dinámica entre estas biomoléculas. Esto nos permitirá comprender los mecanismos de interacción y de acción entre ellas. Esto también va relacionado con, entre todas las moléculas, biomoléculas que existen, en el laboratorio donde estoy de bioquímica estructural, nos enfatizamos en estudiar proteínas, así que en esta charla les hablaré de las proteínas. Existen 4 niveles de estructura de las proteínas, estoy segura que ustedes ya los han visto en sus clases, y repasemos un poco, donde la estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos que forman la cadena polipeptídica, donde los enlaces peptídicos son los principales para poder obtener esta conformación. Existen diferentes técnicas como de secuenciación, por ejemplo, para identificar los aminoácidos, ya sea en masas o en otras, para saber cómo se da la estructura, la secuencia de estas proteínas. El siguiente nivel es la estructura secundaria, en la cual a medida de que la cadena se va sintetizando, los aminoácidos cercanos interactúan entre sí, creando patrones, ya sea como alfas hélices, hebras beta. Y esto es gracias a los enlaces o puentes de hidrógeno. Existen técnicas como dicroísmo circular, en el cual nos permite conocer el porcentaje, ya sea de una o de otra conformación de los diferentes arreglos que hay de estructura secundaria. Perdón. Y ahora viene la estructura terciaria. En esta es donde la proteína comienza a plegarse para tener una conformación tridimensional. Aquí las interacciones importantes son interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, interacciones iónicas y fuerzas de Van der Waals. En esta conformación, las enzimas ya pueden ser estructurales, que no tienen una actividad catalítica en sí, sino que son conformacionales como el colágeno, un ejemplo, o que tengan alguna función, como la insulina. Y viene un cuarto nivel, que es la estructura cuaternaria, en la cual una vez que ya las proteínas tienen su estructura terciaria o están plegadas, algunas, no todas, se asocian entre 2 o más subunidades y son funcionales. Significa que algunas enzimas necesitan trabajar en conformaciones de 2, de 3, de 4, etc. ¿Qué otras características estructurales se pueden obtener mediante estos métodos que vamos a ver más adelante? Pues son los dominios estructurales. Los dominios en las enzimas se clasifican bueno, más bien, la definición de ellos es que son capaces de plegarse de manera independiente y tienen una función. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de la piruvatocinasa, o también podemos detectar con esas técnicas motivos estructurales. Seguro han escuchado en la estructura de proteínas dedos de calcio, dedos de zinc, los barriles beta, los cuales se encuentran en una gran variedad de enzimas y estos motivos se encuentran altamente conservados. Otras cosas que podemos evaluar es el plegamiento de proteínas y dinámica molecular entre ellas y o con otras macromoléculas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder conocer la estructura tridimensional de las proteínas? Es importante tener claro qué es la resolución. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí en nuestros puños, hay una distancia entre uno y otro. Si yo lo veo con la luz visible, puedo medir en una escala de centímetros. Si yo quiero medir distancias entre edificios, por ejemplo, sería en una escala de metros. La luz visible tiene una longitud de onda que nos permite ver incluso hasta células. Nosotros, seguro, ustedes han utilizado microscopios en los cuales a través de diferentes lentes y con la luz visible podemos observar incluso células. Sin embargo, si queremos observar moléculas, átomos o incluso el núcleo atómico, la luz visible no funciona para poder observarlos. O sea, no hayan escuchado que existe un microscopio que nos permita ver los átomos, por ejemplo. Entonces,
Se utiliza una longitud de onda mayor a una escala de 10 a la menos 10 metros que corresponden a las unidades de Angstrom. Se les puse aquí. Y son los rayos X. Bueno, ahora si vemos esta imagen, podemos observar que con esta lupa no sería posible encontrar la estructura de las macromoléculas porque no hay un microscopio capaz de utilizar radiación diferente a, por ejemplo, a la luz visible para verlo de manera óptica. Pero sí se puede con microscopios que utilizan electrones, como la microscopía electrónica, utilizar también electrones para resonancia magnética nuclear, utilizar rayos X también, que es de lo que les hablaré. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas? Bien, comencemos con la más antigua y que hasta la fecha se ha utilizado. La cristalografía permite determinar la estructura tridimensional a partir de un patrón de difracción. Y este se genera cuando interaccionan los rayos X con una proteína. Esta técnica surgió desde 1910, ya tiene más de un siglo, y hasta la fecha la seguimos utilizando. También ha generado pues una gran cantidad de premios Nobel y de avances en investigación para poder desarrollar la cristalografía de proteínas. ¿Y cómo funciona? Bien, primero necesitamos rayos X, los cuales van a incidir en un cristal de proteína, y a su vez los rayos X que son dispersados van a ser detectados en un detector, el cual va a generar un patrón de difracción. El principio que encontraron desde 1910 es que cuando tú incides un cristal de una molécula con rayos X, vas a obtener un patrón de intensidades, los cuales te pueden decir el arreglo interno a nivel atómico de una molécula. Después de esto se realizan diferentes cálculos para determinar las fases, las cuales nos permitirán obtener un mapa de densidad electrónica. Imagínense este mapa de densidad electrónica como el esqueleto de la molécula, y posteriormente nosotros, al conocer la secuencia o no por diferentes técnicas, podemos asignar los átomos que corresponden para formar cada uno de los aminoácidos y obtener un modelo final en la estructura. Seguro han visto en sus libros o en algunos artículos la representación en caricatura de las proteínas. Sin embargo, los datos experimentales, el primero es la cristalización de proteínas. Este paso es muy complicado. Puedes obtener cristales desde minutos hasta semanas o años. Cuando tú tienes una molécula, una proteína, por ejemplo, en alta concentración y con un porcentaje alto de pureza, es decir, más del 95-98% que tú tienes en solución, se pueden probar diferentes agentes precipitantes, los cuales inducen al ordenamiento de las moléculas en una gran cantidad para formar cristales de proteínas. Estos cristales de proteínas posteriormente son difractados. Uno de los cuellos de botella más importantes es tener un cristal. Uno se espera que sean parecidos al que les muestro aquí en la imagen, que tiene bordes definidos y aparentemente solamente es un cristal. Algo que sucede en la vida cotidiana de los cristalógrafos es que no siempre tenemos un monocristal, sino que están superpuestas las capas de crecimiento, que en lugar de que estén una sobrepuesta de la otra, están en ciertos ángulos desviados. Entonces, al momento de difractarlo, podemos tener patrones de difracción que no cumplan con la calidad que nosotros estamos buscando. Después de difractar, buscamos obtener patrones de difracción a una resolución alta. Si recordamos hace rato lo que vimos de resolución, lo ideal sería ver un átomo y después otro átomo. A veces se tiene resolución de 5 angstroms, es decir, de un átomo, 4 no, y de otro átomo. Eso hace que perdamos información y lo que queremos es ver todos los detalles a nivel atómico. Entonces, entre mejor resolución, menor es el valor entre la distancia entre un átomo y otro. Lo ideal sería un angstrom, por ejemplo. Y ahora, después de esto, con diferentes cálculos, obtenemos los mapas de densidad electrónica, que es lo que les mencioné. Observamos el esqueleto de cómo se conforma la proteína y nosotros vamos asignando cada uno de los átomos para obtener al final el modelo de la proteína. Bien, los pasos en la cristalografía de proteínas, haciendo un resumen de lo que hacemos, por ejemplo, en el laboratorio, es que purificamos la enzima, la sobreexpresamos y purificamos. Usualmente utilizamos sistemas heterólogos, es decir, que mediante
bacterias, nosotros transformamos y generamos y producimos la proteína que necesitamos en alta cantidad. Posteriormente la purificamos y realizamos pruebas de cristalización. Existen hasta la fecha una gran variedad de kits comerciales, de hecho estos kits los podemos comprar y están basados en un historial del promedio de condiciones de cristalización de todas las proteínas que se han cristalizado hasta la fecha. Entonces hacemos una evaluación y tenemos cristales. Posteriormente los evaluamos difractándolos, obtenemos los datos, determinando las fases, y hay varios métodos para poder determinarlas. El más común es reemplazo molecular y después construimos nuestro modelo a partir de la densidad electrónica y van diferentes ciclos de refinamiento para obtener los mejores datos y el mejor modelo. Esto se valida y posteriormente tenemos el modelo final. Entonces, si ya sabemos cómo funciona la cristalografía y obtengo mi cristal de proteína, ¿dónde puedo difractarlo? Bien, en México tenemos el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, que se abrevia la NEM, está en el Instituto de Química del UNAM. En este se denomina también ánodo rotatorio o equipo in-house, debido a que no es necesario tener de gran tamaño el equipo. Este es el equipo que se encuentra en la NEM y aquí podemos observar uno que es más moderno. Vi uno, por ejemplo, en el Politécnico de Portugal, donde lo tienen en el laboratorio, ¿no? Entonces, aquí la unidad lo que hace es que aquí está el haz para incidir los rayos X. En esta sección tenemos el cristal, está sobreinflado con nitrógeno líquido. Tenemos el detector y con este podemos evaluar los patrones de dispersión y evaluar la calidad de nuestro cristal. Un detalle aquí es que cuando utilizamos un ánodo rotatorio, debido a que la intensidad o la brillantez de los rayos X es menor, vamos a tardar mucho más tiempo en medir, ¿no? Hablamos de días o semanas. Hay otro equipo que se llama sincrotrón, no sé si lo hayan escuchado alguna vez. Los sincrotrones son aceleradores de partículas. En México no tenemos sincrotrón, sin embargo colaboramos con diferentes países. Por ejemplo, en el laboratorio colaboramos con el sincrotrón ALBA, que está en España, o el MSLS2, que está en Estados Unidos, en Nueva York. También está en Stanford. Y si hablamos de la región de América Latina, en Brasil hay sincrotrón. Aquí lo que sucede es que hay un generador de electrones que ocasiona que los electrones giren en ciclo. Aquí hay imanes que controlan el flujo tanto de los rayos X como de los electrones. Y está el colimador. Aquí el booster acelera los electrones y posteriormente con este choque de electrones los fotones son liberados en forma de rayos X. Pueden observar que hay unas líneas que están rodeando. Aquí también se puede observar en los sincrotrones. Estas son las líneas experimentales, cada una está dedicada a un área diferente de estudio. Por ejemplo, una puede ser para macromoléculas, como nosotros que trabajamos con proteínas, pero hay algunas que pueden ser para estudiar arte, como pinturas. Seguro han visto en documentales que cuando datan incluso algunos restos que han encontrado paleontológicos, arquitectónicos, etcétera. En cada una de estas líneas hay física médica, de materiales, entre otras. Existe otra técnica denominada resonancia magnética nuclear. Esta junto con la cristalografía de rayos X son las únicas que hasta el momento que nos permiten obtener la estructura tridimensional en alta resolución. Pero la diferencia con cristalografía de rayos X es que aquí tú estudias tu proteína en solución. No es necesario que la cristalices. Entonces, este problema de tardar tiempo en cristalizar, de cierta forma se puede resolver aquí. Aquí también se puede analizar la dinámica de las proteínas, estudiar las interacciones y detectar múltiples conformaciones. Sin embargo, aunque se utiliza también para determinar estructura, no es su principal función en resonancia. La mayoría de los estudios que utilizan esta técnica es para analizar la dinámica, interacción y conformaciones de estas enzimas. Aquí, para observar esto, en lugar de utilizar rayos X, utiliza una radiación electromagnética no ionizante, es decir, radiofrecuencia. Seguro en la radio ustedes han utilizado las medidas como megahertz, entre otras. Aquí utilizamos este tipo de radiación. Lo que se hace es
marcar, excitar núcleos de los átomos, bueno, excitar los núcleos de las moléculas, ya sea nitrógeno o carbono, en presencia de un campo magnético externo. Aquí se utilizan imanes. Estos núcleos van a generar diferentes niveles de energía y entonces al absorber van a absorber una radiofrecuencia adecuada, por ejemplo, bueno, aquí el número está mal, pero para el deuterio son 600 megahertz, para el nitrógeno 15, 60, etcétera. Entonces, estos átomos lo que van a hacer es absorber, estos núcleos de los átomos absorben estos niveles de energía, cambian de estado y cuando cambian de estado entran en algo que le llaman resonancia. Esto es un poquito más específico porque le llaman momento de resonancia y tiene que ver también con muchos cálculos, pero al momento de que sucede este fenómeno, entran en esta resonancia y tienen una señal que es detectable. Aquí los equipos son espectrómetros de resonancia magnética, la proteína está en solución y lo que se obtiene es un mapa similar a este, que tiene un nombre HSQC. Que significa Heteronuclear Single Quantum Coherence, el cual tiene que ver con la medición de este cambio de resonancia cuando lo pones en esta frecuencia. No solamente se marca un solamente elemento, por ejemplo nitrógeno, sino nitrógeno y carbono, hay una combinación de ellos. ¿Y qué otras cosas? Bueno, les mencioné que se pueden medir con esta técnica. Pues, por ejemplo, podemos observar si una proteína está plegada o desplegada. Podemos aquí ver en la comparación que cuando tenemos una proteína plegada, los átomos se observa que están interaccionando entre sí, pero cuando está desplegada hay mayor distancia entre ellos. Entonces, podemos observar un patrón de una proteína plegada y de una desplegada. Cosas importantes que se pueden comparar también con cristalografía es que, por ejemplo, aquí los resultados pues no son radiactivos, no hay problema con que te expongas a la radiación en el sincrotrón o en el ánodo rotatorio, tienes que separarte. En el sincrotrón hay paredes de plomo que permiten evadir que tengas radiación, ¿no? Te sales y es un cuarto especial. En resonancia magnética no tienes ningún producto radiactivo. Las proteínas usualmente son estables, esto quiere decir que tú pones la proteína en solución y no altera la química de la proteína. La pones a medir en radiofrecuencia y posteriormente la puedes utilizar para otro experimento. Cosa que no sucede con cristalografía, por ejemplo, en la cual tú tienes que tener un cristal, el cristal es irradiado por rayos X y ya no se puede volver a utilizar. Un detalle es que esta técnica está limitada a proteínas de 100 kilodaltones. Entonces, pues solamente ciertos tamaños de proteínas son los que vamos a poder medir con esta técnica. Los métodos o los pasos que se utilizan para medir en resonancia magnética nuclear es que comienza desde la sobreexpresión de tu proteína. Debido a que tenemos que utilizar ciertos elementos marcados, tienes que ponerlos en el medio de cultivo, en el agua con la que formas tus reactivos, para que una vez que se comienza a sintetizar las proteínas al sobreexpresarlas, va a tomar estos elementos marcados para poder tener la proteína con estos residuos. Una vez que tenemos la proteína marcada, se disuelve en un amortiguador o buffer de resonancia magnética nuclear, se transfiere a un tubo que es especial para poder medirlo en el espectrómetro de resonancia y posteriormente se obtienen los datos, se analizan y se pueden obtener mapas con ensayos unidimensionales, dimensionales, tridimensionales. ¿Dónde hay equipos de resonancia magnética nuclear? Bien, si recordamos, el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas tiene una sede en el Centro de Investigaciones Químicas de la UAM del Estado de Morelos. Aquí cuentan con los espectrómetros de resonancia magnética nuclear. Ahora veamos otra técnica que es la tercera que se utiliza para determinar la estructura de estas macromoléculas. Aquí les marco y pongo esta imagen del Premio Nobel del 2017 porque se cambió una nueva era. Cuando estaban hablando primero de cristalografía y resonancia, de repente llegó cromicroscopía electrónica a cambiar el panorama. Digamos que el objetivo de la biología estructural ha sido poder estudiar in situ cómo se encuentran las moléculas o lo más apegado a la realidad posible a nivel celular.
Entonces, esta técnica permite observar las proteínas, en solución, permitiéndolas observar en un estado cercano al estado nativo sin necesidad de cristalización. ¿Cómo funciona esta técnica? Igual, a partir de la sobreexpresión de la proteína, la purificación, la proteína la tenemos en solución. Aquí existe un estado que se llama vitrificación. Se utiliza una gravilla de cobre de cobre o de oro que está plastificada para poder sostener la muestra porque se pone en solución y se expande la proteína. Pero existe un paso adicional. No solamente se pone así en el microscopio electrónico de transmisión, sino que pasa por un estado de vitrificación. El objetivo de la vitrificación es evitar que se forme hielo. Entonces, en lugar de utilizar, por ejemplo, nitrógeno líquido, aquí se utiliza etanol líquido, que está aproximadamente a menos 180 grados centígrados. Entonces, sucede un paso donde, de cierta forma, congelas tu proteína sin formar hielo, porque no se forma cristal de hielo, sino se vitrifica, que sería como vidrio, que está de cierta forma desordenado. Tus moléculas en solución están en diferentes arreglos. Después, la que tenemos, nuestra rejilla, se observa en el microscopio electrónico y se obtiene después un análisis de partículas únicas que ahorita les hablaré en qué consiste. Ahora bien, esta época entonces es Globology o alta resolución. Globology fue un término que surgió cuando comenzó a estar en boga la criomicroscopía electrónica. ¿Por qué? Porque solamente se veían las moléculas en baja resolución. Esto quiere decir, yo no veo cada uno de los átomos, lo que veo es la forma general. Si tiene forma de estrella, forma cuadrada, forma globular, forma lineal, entre otras. Y se utiliza en conjunto con la cristalografía de rayos X para poder empalmar lo que tenemos con microscopía y lo que tenemos en cristalografía de rayos X. Esta combinación nos permite también darnos una idea un poco más realista de cómo estaría la enzima en solución y no en un cristal donde hay movimientos restringidos por los vecinos cristalográficos. Si bien la mayoría de las estructuras son de baja resolución, en el 2013, por ejemplo, podemos observar que solamente se veía el envelope que le llaman o la envoltura. Al día de hoy se ha llegado hasta nivel atómico en algunas estructuras utilizando criomicroscopía. Entonces, ¿cómo son estos métodos o cómo se observan? Bueno, como les comenté, estamos en una rejilla, por ejemplo, aquí es una rejilla, es una región donde estas manchas que pueden observar como de color negro que están contrastadas corresponden a tu proteína en solución. Lo que haces es utilizar diferentes campos de estas celdillas para localizar diferentes orientaciones de la molécula que estás estudiando. Para esto también es requisito que tengas tu proteína pura. Si tienes un contaminante, no vas a poder distinguir entre si es tu proteína o es otra cosa que también está en solución y puede meter ruido al momento de que tú quieras resolver la estructura. Se hace un concentrado de las diferentes orientaciones. Posteriormente pasan de los datos dimensionales a un modelado tridimensional y se obtiene al final una estructura tridimensional. Este modelo es de cromicroscopía electrónica. Y bueno, ¿dónde se almacenan estas estructuras? Existe una base de datos para proteínas que se llama Protein Data Bank. En esta base de datos existen millones de estructuras que se depositan aquí con las tres técnicas que les hablé anteriormente: cristalografía de proteínas, resonancia magnética nuclear y microscopía electrónica. Recientemente, debido también a la nueva innovación que les hablaré adelante de AlphaFold, también se utilizan modelos con inteligencia artificial. Sin embargo, están marcados con un matraz, los que son experimentales por las técnicas que les hablé, con una pieza de rompecabezas, si son de manera integrativa, que utilizan más de una técnica para poder resolver la estructura, y también con un logo de un icono de una computadora, porque son generados por AlphaFold, por inteligencia artificial.
Hacemos un recuento de la comparación del número de estructuras generadas por cada una de las técnicas a través de los años. Y si recordamos que a partir del 91 comenzó a desarrollarse la cristalografía de rayos X, podemos observar que poco a poco fue incrementando el número de estructuras que se resolvieron a partir de esta técnica. Más adelante, con el desarrollo en los 2000 de resonancia magnética nuclear, también se utilizó, sin embargo, nunca fue no su objetivo principal. Por lo tanto, el número de estructuras determinadas por esta técnica es menor. Y para el caso de microscopía electrónica, que es reciente, a partir de 2017, observamos que va creciendo el número de estructuras que se van determinando por esta técnica. Hay otros colores que no se alcanzan a ver aquí, que solamente se verían con una escala logarítmica, por ejemplo, donde se han resuelto con técnicas integrativas, donde utilizan más de 2 técnicas. También existe difracción de neutrones, de esta vez no les comentaré nada en esta charla, pero así como se utilizan rayos X, también hay cristalografía de neutrones, SAMS en lugar de SACS y otras técnicas utilizando neutrones como nuestra fuente de radiación. Les hablaré por último de otra técnica. Esta nos sirve para determinar la estructura cuaternaria de las proteínas. Si recordamos, hablamos de proteínas que tienen actividad obteniendo, trabajando en pares, en triadas, en tetrámeros, octámeros, entre otros. Esta técnica, que se llama SACS, permite estudiar la forma, el tamaño y el estado oligomérico de las moléculas en solución. Al igual que las técnicas como criomicroscopía y resonancia magnética nuclear, utilizas la proteína pura y en solución. ¿Cómo funciona? Tú tienes tu proteína, en este caso aquí viene un ejemplo de una técnica que se llama SACS, en la cual tienes una mezcla de proteínas, se purifican, las separas, las irradias con rayos X y vas a obtener un perfil de intensidad. A diferencia de cristalografía, que tienes digamos que un patrón de dispersión o de difracción, aquí tienes un perfil de intensidad. Este perfil nos va a permitir obtener la envoltura. Aquí les muestro un ejemplo de la proteína con la que trabajé en el doctorado, en la cual se notan los perfiles de intensidad. Los pueden ver en color rojo, azul y magenta. Se hacen diferentes simulaciones y si tú no tienes la estructura tridimensional o un homólogo, puedes generar un modelo por AlphaFold, el cual lo que vas a hacer es hacer simulaciones para poder generar un modelo en forma de caricatura que pueda corresponder a la envoltura que tú determinaste. En SACS, los resultados experimentales son el perfil de intensidad y la envoltura. Lo que vemos adentro son los modelos resultantes que mejor pudieron justificar o ejemplificar lo que se obtuvo experimentalmente. Así nos da una idea de cómo las proteínas tienen cambios en estructura cuaternaria. Esto también es evaluado estadísticamente, al igual que todas las técnicas que vimos anteriormente. Y también tiene una base de datos. En lugar de ser el PDB, SAS-BDB, donde pues todos los mapas de dispersión son depositados, obtienes tu modelo, ya sea el modelo en forma de caricatura, el modelo de la envoltura y tu perfil de intensidad. También tienen una clave cada uno de estos. Y por último, hablaremos del uso de la inteligencia artificial y AlphaFold. Después del 2017 que vino esta nueva era con microscopía electrónica y cambió un poco las tendencias de solamente usar cristalografía para determinar la estructura de moléculas, debido a que cristalografía también tiene ciertas limitaciones, la microscopía otras limitaciones, observaron, bueno, si ninguna de las técnicas me puede ayudar a determinar mi estructura porque ha sido complicado, como proteínas de membrana, por ejemplo, algunas proteínas intrínsecamente desordenadas. Se dio el premio Nobel en el 2024 por los avances para la predicción de estructuras utilizando AlphaFold. Actualmente AlphaFold 3 ha tenido varias mejoras. Aquí les muestro una captura de la página donde pueden observar donde está la base de datos de muchos modelos que se encuentran en secuencias, el NuliProt y otras bases de datos,
¿Qué pueden buscar aquí? Aquí lo que sucede es que te genera un código y siempre va a mencionar que dice AF, que es de AlphaFold. A veces uno entra experimentalmente por desesperación o por querer encontrar cómo es la estructura de una proteína que no se sabe todavía, genera modelos. Sin embargo, hay que ser críticos en cómo poder utilizar y saber el porcentaje de fidelidad que tiene un modelo. Otra cosa es que AlphaFold fue aprendiendo, se va alimentando de lo que se sabe de las estructuras determinadas experimentalmente. Por ejemplo, si yo quiero modelar una oxigenasa de la cual hay 1000 estructuras, es muy probable que me genere un modelo con mayor validez, porcentaje de confidencialidad. Pero si yo voy a modelar una proteína de la cual no se conoce su estructura tridimensional hasta la fecha, va a generar ciertos modelos que tengan un porcentaje menor de confianza. Entonces, aquí podemos observar la prueba de diferencia que hay entre lo modelado con cada uno con la predicción local predicha. Entonces, cuando tú generas un modelo en AlphaFold o lo buscas en la base de datos, vas a obtener el modelo con su código y observar estos también códigos de colores, donde nos indica qué tanto es mejor o malo y qué regiones son buenas o malas de acuerdo al modelado. Por ejemplo, toda la región del core de la proteína pues tiene una fidelidad alta, probablemente sea muy conservado en este tipo de enzimas. Sin embargo, va disminuyendo en ciertas regiones que pueden ser desordenadas o que están expuestas al solvente. Aquí podemos ver regiones en naranja, en amarillo y en azul. Por lo tanto, hay cierta confianza en regiones, pero en otras es ideal trabajar con pruebas experimentales para poder corroborar. En resumen, la biología estructural integrativa utiliza una mezcla de técnicas para poder, con el objetivo de determinar la estructura de las enzimas, proteínas. También hay para estudiar lípidos, ácidos nucleicos, complejos de RNA, de ARN, ADN con proteínas, entre otras, utilizando una combinación de técnicas que nos permitan tener una idea de cómo funcionan estas proteínas. Y bueno, ¿para qué queremos tener o saber la función y la estructura? Bueno, se ha utilizado, por ejemplo, el ejemplo más claro es en pandemia, que las puertas de los sincrotrones fueron abiertas a una cantidad de investigadores para poder determinar la estructura de las proteínas involucradas en del virus SARS-CoV-2. Entonces, utilizando técnicas de cromicroscopía y de cristalografía de rayos X, rápidamente pudieron determinar la estructura del spike, el complejo, todos los carbohidratos que están alrededor para poder desarrollar las vacunas. En farmacéutica sirve para identificación y validación de blancos terapéuticos, diseño racional de fármacos, interacciones entre huésped patógeno, no solamente con SARS-CoV-2, sino con varios virus. También para la determinación estructural de virus, ingeniería y optimización de proteínas, desarrollo de vacunas y antivirales, construcción y validación de modelos moleculares. Y bueno, aquí les dejo mis referencias y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos tiempo para preguntas, comentarios que tengan para la doctora Arisbet, ya sea aquí presencial o en línea. Adelante. ¿Algo quieren preguntar? Sharon, adelante. Doctora, una presentación muy interesante del tema. Yo quería preguntarle con respecto a todos estos modelos que se describieron ante la aparición de las nuevas técnicas, que se describieron con los rayos X. ¿Estas se contrastan con las nuevas técnicas o ya el modelo que se tomó de una enzima X en 1980 se toma como es ese y no se prueba con hacerlo con, por ejemplo, con este que comentaba de otra técnica más moderna? Ok, bueno, hay algo que siempre ha sido como interesante. En esta base
de datos del PDB están depositadas estructuras justamente de los noventas, de las primeras que se determinaron. De hecho, las primeras estructuras antes eran modeladas, o sea, eran calculadas toda a mano y se modelaban como con plastilina y diferentes estructuras. Ahora, en la actualidad, se piden diferentes bases de datos como tu mapa de densidad electrónica, cómo lo validaste, el modelo final de caricatura, los diferentes estados oligoméricos, el artículo donde se publicó, por ejemplo. Entonces, si tú entras a la base de datos en el PDB, puedes averiguar qué tan buena o no es la calidad. Aquí no les mencioné, también es importante, en la página del PDB viene cuando tú le das clic a la estructura, viene un mapa de validez, así como el código de colores que les mostré en AlphaFold, viene para cualquier técnica. Entonces tú puedes observar qué tan buena o mala es tu estructura. Entonces, sí, por ejemplo, si siguen una misma línea de investigación, por ejemplo, la mioglobina, que fue la primerísima en determinarse que fue a mano, después se fue estudiando con otras técnicas y otros complejos, lo que ha permitido que se confirme la estructura, pero ahora con los datos experimentales. Entonces, por ejemplo, la estructura del ADN, si se acuerdan la historia de la famosa foto 51 de Rosalind Franklin, por ejemplo, se utilizaron rayos X, pero no fue con un cristal, fue con fibras. Entonces, el cálculo fue diferente, que fue lo que Watson y Crick observaron y se pusieron con todo de lo demás a armar un modelo. Posteriormente a eso, ya se pudo cristalizar el ADN y con cristalografía confirmaron el modelo. Entonces, tú vas a poder observar que hay algunas proteínas que sí tienen N cantidad de repeticiones, pero también hay algunas que dejaron de estudiarse. Por ejemplo, estas catecol de oxigenasas de las que les hablé de SAX se empezaron a estudiar desde los años 50, después en el 2000 y hasta apenas recientemente. Entonces, si es necesario, pues trabajar para mejorar estas estructuras, pero sí, también en el PDB existe otra versión que se llama PDB Redo, donde algunos curadores de este PDB que trabajan y son biólogos estructurales se han dedicado a mejorar la calidad de estos datos. Entonces, si tú quieres la mejor estructura, puedes ver en PDB Redo si ahí se encuentra. Si no, fíjate en las estadísticas de estas y vas a observar qué tan buena o mala es. Hay algunas estructuras que están en muy buena resolución. Creo que la mejor es menos de 0.9, o sea, puede ser un átomo y el otro aquí al lado, pero hay algunas que son 4 angstroms. Entonces, pues es necesario que se sigan utilizando, estudiando para tener mejor calidad. Oye, muchas gracias. Sí, Gracias. ¿Más alguna pregunta? Bueno, también hay que comentar algo, Arisbet, y para ampliar un poquito más la respuesta de Shairón. Como decía la doctora, además hay muchas estructuras como que están repetidas, como que están, pareciera como si estuvieran depositadas muchas veces en el PDB, pero es que en algunas es la versión, la apoenzima, por ejemplo, otra ya es con algún cofactor, con algún metal, en una conformación, en otra, es decir, de una sola proteína en realidad se pueden obtener muchísimas variantes, por así decirlo, de ella, porque incluso hasta las propias condiciones de cristalización y la calidad de los datos, la calidad de los datos de difracción, pues te pueden dar una estructura con alguna sal, con alguna molécula metida por ahí, y en otras pues simplemente no verse, porque a lo mejor las mismas condiciones de cristalización serán distintas, ¿no? Entonces, además de lo que tú dices, Sharon, que sí es cierto, ¿no? O sea, muchas proteínas seguramente que se determinaron con métodos experimentales menos precisos que los que tenemos ahorita, pues a lo mejor ahorita ya no son esos modelos tan confiables. Entonces, está ese caso y está este otro que les digo, en donde a lo mejor son con métodos más modernos, pero son muchas versiones de la misma proteína, ¿no? Creo que eso también es frecuente. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? También, por acá, doctora Sara Centeno, adelante, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, muy bien, Oye, Aris, gracias. muchas felicidades de verdad por tu presentación. A mí me quedaron claros muchos conceptos de verdad. Y fíjate que yo sé que lo que voy a decir está súper en boga ahorita a nivel global,
Y es precisamente cómo se integran estas herramientas de inteligencia artificial, porque finalmente o sea, es posible determinar la estructura general de una proteína de novo, o sea, ab initio por inteligencia artificial, o sea, sé que eso es posible. Sin embargo, también sé que ciertos detalles muy específicos como, no sé, más como hacia el mecanismo, la unión de ciertos átomos, átomos metálicos, cosas así que son mucho más detalladas dentro de la estructura de una proteína, pues sí tendrían que ser elucidadas de manera experimental, ¿no? Pero no se puede negar, ¿no? No se puede negar que la inteligencia artificial está ayudando de manera muy sustantiva en el quehacer de la biología estructural. En ese sentido, ¿cómo se ve el panorama, sobre todo de los biólogos estructurales, más hacia lo experimental? ¿Cómo ustedes van integrando estas herramientas? ¿Hacia dónde va ese panorama para equilibrar la parte experimental y la parte ab initio, o más bien in silico? Gracias, doctora. Es una pregunta que pasó y de hecho justo cuando salió la nueva era de AlphaFold fue como de, bueno, y entonces los cristalógrafos ya no tendrán trabajo, ya AlphaFold resuelve todo, porque de hecho fue una publicación que salió como AlphaFold ha resuelto todo, ya no necesitamos hacer cosas experimentales. Bien, una de las como características que hemos visto es que antes nosotros, por ejemplo, en cristalografía utilizamos modelos que eran por homología, generados por homología, ya sea con servidores como CPH3 Model, Swiss Model, Itacer, entre otros. Ahora, los biólogos estructurales se mudaron a generar modelos con AlphaFold porque tienen un mejor porcentaje al generar modelos por homología. Entonces, más bien ahora estamos integrando todos estos métodos para obtener una calidad mejor. Por ejemplo, si hay una proteína que no se ha estudiado y yo en lugar de trabajar con cristalografía con dispersión anómala, que tengo que marcarla con metales, que tengo que marcarla con otras cosas, puedo hacer reemplazo molecular utilizando un modelo de AlphaFold. Entonces, lo que vi es que la tendencia, y he tomado varios cursos, por ejemplo, en el extranjero decía, en Grenoble, es que ahora en lugar de tomar un modelo que era por homología, ahora nos mudamos a AlphaFold. Otra cosa que sucedió, y me sucedió en mi proyecto de doctorado, que fue muy interesante, es que estaba la limitación de que AlphaFold no podía modelar, era AlphaFold 2, multímeros que no conocía. En el caso de la enzima que trabajé, pues eran trímeros, octámeros, que no se conocían antes. Entonces, no se pudo resolver por cristalografía. Me mudé con SAX para analizarla por estructura cuaternaria, pero los modelos que me daba AlphaFold no eran lógicos porque no los conocía. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos un trabajo en conjunto. Con eso que se encontró experimental, ya tenemos información para poder alimentar a AlphaFold. Entonces va a poder modelar ahora estos nuevos oligómeros que no teníamos antes. Y por ejemplo, en proyectos que no se tiene un homólogo estructural, es una proteína que recién se encontró, pues lo ideal ahorita pues es en lo que se hace lo experimental, podemos partir con un modelo y generar hipótesis. Lo que estamos como, hay que tener las medidas también, es que a veces sí he visto algunas presentaciones o algunos trabajos donde ya apuestan todo por un modelo. Y podemos observar que una cosa es un modelo y otra cosa es cuando ya lo tienes un dato experimental en ciertas condiciones. Otra también como de las cosas que veo en el futuro es que estos modelos también se han juntado con dinámica molecular y se han juntado con los métodos experimentales. Entonces, la meta ahora de todas esas técnicas en conjunto es que se espera que se encuentre un método ideal para poder medir, observar las proteínas ya en solución. Por ejemplo, en resonancia sí se puede hacer como resonancia con células, con bacterias, pero hasta la fecha no hay una técnica que nos permita ver in situ o medir in situ pues las características o qué es cómo interaccionan las moléculas, ¿no? Entonces espero haberle contestado, doctora.
Sí, 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 o sea, justamente, o sea, a mí no me queda duda que es imposible destronar a las estructuras experimentalmente caracterizadas, o sea, pues, imagínate, sería yo ridícula diciendo que nada, ya todos vamos a usar FalpaFold, no, o sea, obviamente no. Pero sí no se puede negar tampoco que es necesario Ujú. integrarlas, ¿no? Para mejorar, como tú bien Sí, no lo has mencionado, ¿no? O sea, cómo se pueden resolver problemas que anteriormente se resolvían con experimentos tediosos, o sea, tenías que ir nuevamente al sincrotrón y resolver esos problemas, ¿no? Pero sí, bueno, ya saben que para mí ustedes son unos superhéroes, todos los cristalógrafos, y sé que además tienen un club muy pequeño, ¿no? En México. sí. Cómo se ve ese panorama de los cristalógrafos en México? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu sueño dentro de la aportación, ¿no? A nivel científico en México. O sea, ¿cuál sería la aportación de Arisbet en nuestro país? Ok, sí, si bien el grupo de cristalógrafos es muy limitado, no sé si recuerden que hubo una iniciativa como por el 2015, más o menos, del sincrotrón mexicano. Y ha habido muchos cortes. Primero se había comentado que el sincrotrón sería en Morelos, después en Hidalgo, pero en la reunión de usuarios sincrotrón nos dimos cuenta que en total eran 40 grupos, contando ya físicos de materiales y contando a los de macromoléculas, que estábamos en una cantidad que es 100 veces menor. Necesitábamos al menos 400 usuarios y nosotros en total con los estudiantes éramos 40. Entonces, no hay una justificación para poder pedir un sincrotrón en México, ¿no? Habiendo otras prioridades, pues fue como, ok, está el proyecto, se quedó ahí y hasta la fecha no tenemos un sincrotrón aquí. Pero, ¿qué podemos aportar acá? Si bien la problemática nacional y muchos de los problemas que se encuentran en problemas nacionales, por ejemplo, de la agenda del país, no incluyen esta parte de ciencia básica, sabemos aún así que es importante para resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer y lo que, por ejemplo, a mí me gustaría es dirigir la investigación, si bien utilizando estos métodos experimentales, pero colaborando para poder resolver problemas que puedan tener impacto. Por ejemplo, esta parte que hice en el doctorado me gustó mucho porque esta enzima es capaz de degradar ciertos compuestos que se encuentran donde hay contaminación por petróleo. Entonces, el objetivo posterior a esto es generar un biosensor y generar mutantes de estas enzimas para poder contrarrestar los daños y utilizar bioremediación, dado que el Golfo de México tiene un montón de incidencias por derrames de petróleo que no están reportados, solamente están reportadas las que son de moderadas a severas. Y aún así hay contaminación en las aguas, en suelo, afecta el ecosistema. Entonces, guiarnos por estas estrategias donde, si bien es ciencia básica, nos permita resolver ciertas problemáticas en el país. Muy bien. Pues muchas felicidades de nuevo, Arisbet. Muchas gracias. De verdad fue un placer escucharte. Que tengas muy buen día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, también aquí a través del chat, la doctora María Concepción Lora Vilchis, de aquí del CIBNOR, te da las gracias por la Muchísimas presentación. gracias. Y bueno, a ver, una última pregunta o comentario, no sé, ¿alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, estoy de acuerdo contigo, Arisbet, en todo prácticamente, pero en esto último, sobre todo de la pues necesidad ya es ahorita, creo que una necesidad ya no es un lujo, de tratar de vincularse, ¿no? De formar estas redes de colaboración para poder, pues, resolver problemáticas que sí sean, pues, digamos, un poco más tangibles para la población. Tenemos demasiados problemas en este país y pues tratar de resolverlos a través de la ciencia, ¿no? Y de estos enfoques que parecen muy complejos, que lo son, porque lo son, como puede ser la biología estructural, pero que pueden abrir muchas puertas a resolver problemas que sí son del día a día de las personas, ¿no? Creo que el ejemplo por excelencia que va a quedar para la posteridad, pues es el COVID, ¿no? Creo que eso nos enseñó que muchos avances científicos tienen una aplicación y un impacto real
desde los métodos moleculares de diagnóstico, la biología molecular, biotecnología, la cristalografía, todas las técnicas para determinar la estructura de las proteínas implicadas pues en la infección, para las vacunas, el RNA mensajero, bueno, en fin, hay muchos ejemplos, solo que quizás hace falta que realmente los podamos aterrizar y divulgar, ¿no? Hacerlos del dominio público pues, para que se vea que no se trata solo de invertir dinero en algo que no tiene futuro o que no tiene mucho impacto, como puede ser un sincrotrón, sino que pues nos puede ayudar a resolver muchos problemas reales, ¿no? Sí. Que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces, y bueno, ya nada más para finalizar, veo que pusiste por aquí el logo de RIVA, eso te lo agradezco mucho. Igual nada más les comento muy rápidamente, esta RIVA es una iniciativa, es la Red Interinstitucional de Biociencia Aplicada, una iniciativa que comenzó aquí pues también con la doctora María Zulema Juárez, con un servidor y con otros colegas que están en otras instituciones, incluyendo también aquí a la doctora Arisbet, en donde estamos tratando justo como de integrar varios equipos, varios grupos de investigación de diferentes instituciones, más o menos con un enfoque en biociencias, por eso es el nombre. Sin embargo, pues creemos y esperamos que poco a poco vaya creciendo y se vayan integrando. No lo hemos hecho todavía como muy extensivo porque estamos apenas construyendo, pero nos gustaría que eventualmente pues también la podamos hacer extensiva a pues más investigadores y más estudiantes de los diferentes centros y pues evidentemente nosotros aquí en el CIBNOR somos uno de esos nodos, ¿no? Somos uno de esos centros o somos uno de esos, pues sí, nodos en donde habemos varios grupos de investigación que nos estamos integrando a esta red. No somos los únicos, me refiero a biología, al grupo de genética molecular, sino también, por ejemplo, pues los doctores Carlos Angulo, la doctora Elizabeth Monreal, la doctora Gracia Gómez. Entonces somos varios los que estamos integrando esta red y bueno, pues muchas gracias por haber incluido el logo, Arisbet, también, ¿no? En este caso. No, muchas gracias. Y también comentarles que justo hablando esto de vinculación y colaboración, si algún estudiante está interesado en alguna estancia o algo, estamos en el Instituto de Biotecnología. Pueden contactar al doctor Enrique Rudiño Piñera. Igual el doctor César tiene su contacto por si quieren acercarse con él para que puedan platicar y pues también conocer un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Perfecto. Bueno, pues nuevamente te agradecemos, Elizabeth. Un aplauso, por favor. Entonces, pues gracias, Elizabeth. Nos vemos pronto. Muchísimas Seguimos en gracias. contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Muy bien.